Bueno, buenas tardes. Grupo de Escuela de Espectadores de Elegido, curso de mayores de 55 años. Después de haber estado la semana pasada viendo una función muy especial del Festival de Teatro, de La Vida es Sueño, de la compañía Jóvenes Clásicos de Málaga, tenemos aquí a su director, actor también y también adaptador de muchas de sus obras, que es José Carlos Cuevas. Y bienvenido, no es la primera vez, hace años que estuvo aquí, también ha dado años, por lo menos, 2 cursos. Vamos a hacer un repasito porque, claro, tiene que ver Jóvenes Clásicos de Málaga, pues es un nombre que... ¿Cuántos jóvenes clásicos o maduros clásicos en España hay? Muchas compañías que se llaman clásicas, no hay muchas. Yo no creo que haya muchos, no recuerdo. No, pero está la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es el Emporio, el espacio... No lo había pensado, la verdad, que tuviera... No hay. Que yo conozca y que... clásico, la compañía. No hay. Es verdad, porque noviembre es noviembre teatro. Sí, noviembre hace clásico, pero es noviembre teatro de hace también 30 y tantos años. No lo había pensado, la verdad. Sí. Y bueno, él está formado en la Escuela Superior de Arte Dramático y prácticamente desde el año 2010, justo cuando termina, prácticamente está en contacto para arrancar un poco ya un proyecto de jóvenes clásicos. Sí, yo es verdad que tenía mucha idea, pero es verdad que el punto de enlace fue cuando terminé la escuela, como cualquier compañero o compañera, actor o actriz que termina, siempre, por lo menos en mi época, no sé ahora, pero poníamos la vista puesta en Madrid siempre. Entonces, yo me fui a Madrid como muchísimos compañeros y ahí donde me terminé de formar realmente y ya empecé a trabajar profesionalmente fue en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que en ese periodo de 2013, sobre todo a partir de 2013 es cuando se empieza a formar en mi cabeza el proyecto de mi compañía. Es verdad que cuando yo me fui a Madrid ya me fui pensando que yo quería volver e intentar hacer teatro aquí en mi ciudad. Yo me fui a Madrid como porque en Málaga no había nada, sí, por inercia. Como todo el mundo, pero con la vista puesta en volver, y la verdad que al volver fue, sobre todo en 2017, ya cuando oficialmente arranca Jóvenes Clásicos, aunque hubo tentativas en años anteriores. Pero fijaros en el currículum, si se lee más o menos bien de abajo arriba, que son los años, monta como, bueno, en este caso la Asamblea de las Mujeres es un clásico grecolatino. Ese es todavía en la escuela. Eso es ese fue en la escuela. Ese fue con Andreu. Vale. Y Edipo Rey también. Aunque Andreu es una especialidad de contemporáneo, sí, pero hace su taller de grecolatino. Que fuimos a Mérida, además, y todo. Y Edipo Rey también, entonces, también de la escuela. Sí, esas dos son de la escuela. Y claro, a partir de ahí ya sí que empieza la parte más profesional. Donde veis ahí que pone CNTC es la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y entonces es en el 2013, cuando tú arrancas allí. ¿Cómo entraste y cómo se hace para entrar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico? Porque estos son promociones. Sí. Que, no sé si un casting, si un currículum. Sí. Son varias pruebas. Cuéntanoslo. Yo en 2013, que es cuando yo me voy a Madrid en 2012 y en 2013 se abre una convocatoria de audiciones para la tercera promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Este proyecto arrancó en 2008, 2007 con Eduardo Vasco. Eduardo Vasco firmó 2 jóvenes promociones, la primera y la segunda, y en el 2013 Elena Pimenta, que entró como directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es cuando decide retomar el proyecto de la joven y arma la primera joven suya, que era la tercera promoción. Entonces arma una convocatoria de audición de gente para toda España, actores y actrices de toda España, que nos reunimos en Madrid para hacer unas pruebas de teatro. ¿Qué número de personas aproximadamente? Pues creo que fueron unas 900, 800 personas. ¿Para cuántas plazas? 18. ¿Una selección buena? Sí, hacíamos una primera prueba en la que pasamos por allí como durante 2 o 3 semanas, todos los días, gente de toda España. Luego se hizo una segunda prueba, que ahí quedaríamos como a la mitad más o menos, y luego después, ese mismo año, pero 6 meses después, dijeron un listado de unos 28 finalistas, digamos. Esos 28 finalistas teníamos que pasar un curso de un mes entero, que era un curso criba, además. Era un curso selección. Hacíamos un mes entero con formación con Vicente Fuente, que era el asesor de verso, Natalia Menéndez, que es una directora teatral,
dábamos verso, esgrima, canto, un montón de disciplinas para también seguir evaluándonos para entrar en la compañía Es nacional. un máster, como un máster. Sí, yo después de ese mes, que fue en octubre de 2012, dicen los 18, no te he dicho 18, eran 16. De los 28 seleccionaban a 16. Y en esos 16 ya me cogieron a mí. De Andalucía éramos dos, yo de Málaga y otra chica de Cádiz. Éramos los mismos. ¿Cuántos más malagueños quizás no han pasado ninguno más por allí? Que se tengan constancia no pasa más malagueño por la compañía. Y claro, la joven compañía. Estuviste 3 años. Sí, estuve 3 años, estuve 3 años, aunque el año pasado, en el de 2022 me volvieron a llamar otra vez, me fui a Madrid a hacer otro montaje, ya en la adulta. Estuve 2 montajes con la joven, en 2013 y 2014, 2013 en Madrid, y en 2014 se volvió a abrir otra audición para los que ya estábamos dentro, porque se hacía una coproducción entre Barcelona, el Teatro Llura de Lluís Pascual, y Madrid. Y ahí íbamos a hacer Caballero de Olmedo con Rosa María Sagrada. ¿Y lo hiciste? Sí, en esa prueba, que también interna, también pasé el casting y yo me fui a Barcelona en 2014 para montar el Caballero de Olmedo con Lluís Pascual. Pero la noche toledana es tu primera Sí, la noche con la Compañía Nacional. Esa es la de Madrid, el primer montaje, la noche toledana, con la tercera promoción, el primer montaje, y el segundo montaje fue el Caballero de Olmedo, pero ya en Barcelona, Madrid también, Bogotá, Venecia también estuvimos. Y hablando de dirección, cuando todavía vosotros no habéis escuchado, muchos sí, que sois los repetidores, Lluís Pascual junto con José Carlos Plaza prácticamente son los directores más emblemáticos a nivel nacional desde los años 80, o sea, y continúan muy en activo. Sí. Entonces, claro, luego Elena Pimenta también es una directora que en su momento fue todo un emblema del teatro contemporáneo en España, justamente en los años 90, y con su compañía Urteatro. Las compañías de teatro, vuestra compañía, vuestro trabajo, ¿hay un entrenamiento y un calentamiento previo a funciones cada vez? O sea, dices tú, yo sí, pero el resto de tu elenco, de cada uno de los elencos, yo veo a veces que no, los grandes nombres, no tomarte un whiskycito para que la voz se te ponga bien, que eso es una historieta, sino ir a concentrarse, prepararse y salir a escena entregando todo lo que tienes, porque te la juegas para un público de Málaga o de donde sea, y te queda ya grabado a fuego de que estos actores, de que este grupo, que este directores, casi nunca tú te coges y te pones a mirar quién es Elena Pimenta, excepto gente con más conocimiento sobre teatro o especialistas, pero se te queda grabado. Y yo creo que a veces falta ese espacio de concentración y de tensión que yo creo que la gente joven en las compañías mucho más actuales pues se tiene para entrar en situaciones. Yo creo que ahí entraron así, pero que entraron así. Bueno, yo no Y eso y lo otro y lo otro y lo otro. Y se te suman un montón de cosas. Y tú crees que es necesario, como todos lo creemos. Yo soy partidario de calentar, evidentemente, como cualquier deporte también. Quiero decir, tienes que calentar y sobre todo te tienes que concentrar. Porque lo que no puedes hacer es arrastrar, digamos, lo que tú traigas de la calle al escenario. Tiene que haber un tiempo para ti como intérprete, para calentar, para ponerte a tono físico, porque además cualquier montaje a un actor o actriz requiere un esfuerzo físico, vocal, de cuerpo, pero también sobre todo de concentración. Ahí lo que se sabía era muy bien, ya te lo digo yo. Bueno, y eso no basta. No basta saberse el texto. No, porque entonces se puede poner simplemente papagayo y ya lo hace. Pues eso ocurrió. Bueno, siguiendo con vuestra trayectoria, que es muy interesante, desde ahí a... Porque Don Juan Tenorio en el 17... Eso es una compañía zamorana. Yo hice 2 veces Don Juan Tenorio en Zamora. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Yo digo, yo Don Juan Tenorio contigo, ¿y dónde? No. Digamos que ese currículum, sobre todo no de la compañía, sino el mío como actor. Sí. Entonces, pero no lo localizaba, igual que las troyanas. Las troyanas fue por La Imprudente, que estuve aquí con Sarmiento, con Seba. Y luego lo del Don Juan Tenorio, que es una compañía de Zamora que lleva, ahora actualmente creo que llevan 15 años, que hacen todos los años por el Día de los Difuntos, hacen el Don Juan Tenorio, y realmente es una compañía amateur, pero que el Don Juan Tenorio suelen coger a un actor más profesional, digamos, y cada año, cada 2 años van renovando el Don Juan Tenorio. Y a mí me llamaron para el 17, creo que fue el 17 y el 18, y la verdad que
porque yo nunca, desde que yo no era también amateur, digamos, yo no había vuelto a trabajar con gente amateur y la verdad que el cariño y la profesionalidad que en sí mismo, que es curioso, porque la profesionalidad que yo me encontré en esa gente amateur, que es curioso, era sorprendente, era maravillosa. Y luego la experiencia como actor, de decir un texto tan mítico como los versos de Don Juan Tenorio y que el público se lo sepa. Y que mientras tú lo estás diciendo, el público lo va diciendo a la misma vez en voz alta. No me digas. ¿Y en Zamora todo, en un teatro o al Sí, en Zamora, en el teatro principal de Zamora. En el principal de Zamora. O sea, el segundo año llegué a curar de espanto, pero el primer año me la avisaron, pero yo no le eché mucha cuenta. Yo no me lo creía del todo, pero claro, cuando empiezo, no es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartado orilla, de repente empiezo a escuchar en el público, no es cierto, Ángel de Amor, no es cierto, Ángel de Amor, no es cierto, Ángel de Amor, y yo digo, claro, y digo yo, uy, qué susto, como me equivoqué, me linchan. Pero que a la primera vez no te lo habían avisado. Me lo habían avisado, pero yo no le eché mucha cuenta porque digo, será alguna persona o algo que se lo sepa, pero fue a coro. El teatro, y dices tú, uy, que se pone los pelos de punta todavía cuando me acuerdo. Claro, es la experiencia, ¿eh? Si no todos los años, Todos los años, todo el mundo ahí. Claro, la gente lo ve año tras año. Yo cuando fui, creo que era la edición 11 o por ahí, y claro, llevan 11 años viendo su Tenorio y conociendo los versos. Sí, ahora vamos a contar otra historia también muy bonita que hiciste, y ahora no lo digo, que para aquí aparecerá, creo que está más arriba, pero ahora no hablamos. Sí, está ahí. Vamos por orden de tiempo, temporal, pues tampoco hay tanto porque, chaval, siendo joven nos da tiempo a tener aquí 200 cosas, pero las que son muy de calidad. Luego las troyanas, y ya ahí en A Secreto Agravio, Secreta Venganza, ya es la primera de la compañía Jóvenes Clásicos de Málaga. O sea, tenéis la idea de decir, pues yo me quedo aquí en Málaga, sigo formándome, voy y vengo, pero he tenido esta formación con la mejor de las compañías de clásico, que no hay más, pero está muy bien, que la creó en su día, no me acuerdo, 86, Adolfo Marsillac, porque yo he visto a Adolfo Marsillac allí en los años 80, y yo ya estaba metido a tope en los 86, 85, 87, iba a verlo, y claro, eso era como de pronto un emblema, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y cómo reestructurar el concepto de decir el verso, de cómo, porque esa es la clave técnica, ahí a donde vamos a ir también en relación a todas estas obras y al último escalón, que es lo que nos toca sobre la vida y sueño, donde la voz es la acción misma, ¿no? Y entonces, bueno, pues a Secreto Agravio, Secreta Venganza, ¿por qué empiezas por ahí? ¿Por qué eliges esa obra? Cuéntale cuál es esta obra. Claro, yo realmente con el origen de la compañía, yo digamos que mi primera etapa en el clásico fue, como ha dicho Paco, del 13 al 17 aproximadamente. Pero yo en todos esos años estuve pensando que yo siempre, cuando terminara mi etapa en Madrid o cuando yo quisiera, da igual, me volvería a Málaga porque me gustaría crear una compañía mía propia también que se dedicara a adaptar los clásicos. Entonces, cuando terminé mi primera etapa en Madrid, porque yo después de La Noche Toledana, El Caballero de Olmedo, me llama Elena Pimenta precisamente para hacer el alcalde de Zalamea ya en la compañía adulta. Ya pasé de la joven a la adulta. Y con esa estuvimos 2 años prácticamente. Entonces yo termino en el 17 y en el 17 me vengo a Málaga, vuelvo a Málaga, también por cuestiones familiares también, que tenía que echar una mano aquí en problemas familiares. Y entonces en ese impasse de tiempo que me vengo a Málaga, que yo creía que era provisional o circunstancial, de mi propio conflicto personal que tenía con mi familia, porque tenía que cuidar a una persona dependiente, a mi abuela, nace la necesidad de decir, yo no puedo quedarme aquí parado. O sea, yo vengo detrás de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, independiente como adulto y viviendo mi vida allí como actor, a estar en Málaga sin hacer nada. Entonces de ahí nace la necesidad, creo, Jóvenes Clásicos, y nace este título porque yo lo primero que hago es reunirme con Bujalance, que es Pablo Bujalance, y le digo, yo tengo esta idea, yo quiero hacer una compañía con un título para presentarla al Magro. Mi idea era presentarla al Magro, al Festival Off de Almagro. Y claro, yo le propongo una obra que me había leído para un curso, que era El Castigo del Penseque, de Tirso. No sé. De Tirso, sí, era muy desconocido. Pues yo quería un título desconocido, era una comedia.
Y me dice, Pablo, vale, me la voy a leer porque no la conozco, pero yo mientras te propongo 2 títulos para que tú lo pienses. Me propuso El Príncipe Constante y A Secreto Agravio y Secreta Venganza. Empecé por A Secreto Agravio de Calderón. De Calderón, sí. Las dos, El Príncipe y A Secreto son de Calderón. Y empecé a leer A Secreto Agravio porque la elegí, porque El Príncipe me sonaba mal y voy a empezar por esta que no me sonaba de nada. La leí y dije, esta es. Yo de repente ahí ya me abrió la cabeza un poco porque digo yo, vale, A Secreto Agravio y Secreta Venganza, que es un drama de honor de Calderón, en lo que se hablan de celos, lo que hay... Realmente los filólogos lo han determinado como un drama de uxoricidio. Calderón tiene 3. El uxoricidio es cuando un hombre mata a una mujer por celos. ¿Vale? Uxoricidio tiene 3. El pintor de su deshonra, A Secreto Agravio, y El médico de su honra. Son 3. 3 dramas de uxoricidio se llaman. Entonces, cuando yo lo leo, lo primero que veo digo, vale, aquí hay un tema de actualidad que es la violencia de género. Vamos a darle una vuelta de tuerca a este clásico y vamos a plantear un thriller. Un thriller en lo que se investiga un posible asesinato por violencia machista. Y entonces, en esa versión, en esa idea, yo hablo con Bujalance, otra vez, se la traslado, nos motivamos muchísimo y ya empieza a escribir el texto y el que llevamos finalmente al Almagro, que lo dirige Pedro Pozo, que también lo conoceréis. Sí. Y con esa obra que también entró en Almagro de manera, o sea, con una carambola, porque nosotros la presentamos al Almagro, que es una convocatoria abierta, donde se presentan un montón de compañías. Es el off para gente joven también, para gente, no gente joven, sino gente que no tiene más de 3 montajes hechos. Compañías o directores no tienen más de 3 montajes, 3 o 5, no me acuerdo. Y claro, la presentamos, me llaman de Almagro y me dicen, mira, cogían 10 propuestas. Habían presentado un montón de propuestas y cogían solo 10. Mira, que nada, que nos gusta mucho la propuesta, tal y cual, pero es que ha quedado el número 11. Llamábamos porque, por si queréis tener previsto, que a lo mejor se cae alguna compañía que no ha pasado nunca, pero se puede caer, y entonces entraréis vosotros, por si estáis preparados para que estéis pendientes de entrar vosotros. Y yo, joder, no sabéis si... Prefería que no me lo hubieras dicho, la verdad. Pero bueno, prefería que me lo hubieras dicho, digo, porque si me dices que encima no se cae nadie, pues claro, no tenía ninguna esperanza. Pues al mes o así me vuelven a llamar y dicen, pues se ha caído una compañía, ¿queréis entrar vosotros? Digo, sí, claro. Total, tiramos con la ayuda también del Teatro Cano para que nos cedió el espacio para ensayar, porque no teníamos nada, solamente una idea y presupuesto 0. Armamos el proyecto, fuimos a Almagro y ganamos. Y de ahí ya se abrió un montón de puertas, a partir de ahí, porque eso nos dio la posibilidad de ir a Londres, de ir a Uruguay, de ir al Pavón Kamikaze en Madrid. O sea, que de repente hay como una carambola y ahí como que la balanza de la fortuna se decantó por un lado, sí, y se abrió un camino pues, que sigo andando ahora todavía. Y que se mantiene, naturalmente. Sí. O sea, que no solamente el azar, sino también que la calidad está ahí detrás. Y de pronto también de tantas cosas y tantos artistas que tenemos en Málaga, en todos los ámbitos, y también ya vais viendo que de la arte escénica, todos con los que se habla son extraordinarios, son buenísimos, sin que se sepan vuestros nombres, naturalmente. Pero la bandera, bueno, y no digamos que ya ellos han conocido y han tenido el tema de la historia de comedia del arte del Teatro del Lazi, que ha sido todo emblema de la historia aquí en Málaga de la comedia del arte en torno a Andalucía. Mi primer curso lo hice, antes de incluso el arte dramático, lo hice con Javi. Sí. Bueno, en fin, que en esa especialidad han sido también de los mejores que ha habido en España, junto con la compañía precisamente de comedia del arte de Almagro, que estaban residentes en Almagro, que había una compañía que se llamaba Finiquito Teatro. Finiquito Teatro, si yo lo he programado aquí en Málaga, cuando todavía él no estaría estudiando. Sí. Y entonces después Numancia Upada, Marco Bruto, Fuente Ovejuna, vamos a parar ahí, y Aguirre. O sea, rápidamente los años pasan consecutivamente. Sí. Sin contar Fuente Ovejuna, que es otra historia, y las últimas Aguirre,
O bueno, ¿A qué no de jóvenes clásicos? No, sí? no, espérate. El Centro Nacional trabaja de nuevo con el disfraz, las cartas y la suerte en la compañía. En el ¿Y eso te llaman de nuevo? Sí. Ajá. Sí, cuando ya Elena Pimenta termina su periodo como directora del Clásico de Madrid y entra Luis Omar, que es el que está actualmente. Yo no sé si ha ido a ver alguna de las obras que han hecho y la han programado en el SOC. La discreta enamorada, por ejemplo, El príncipe constante. Son Luis Omar. ¿Hablaste de ella, no? No. O sea, yo estuve en la discreta enamorada, pero de los Patas Teatro. No la discreta enamorada de la Este compañía. verano pasado, ¿vale? Que ahí normalmente suele ir en verano a ver a Pata Teatro con la programación en el Gabón. Pues estuvo en la única con la que está con Pata, en verano, la última. Sí, yo también la he visto, naturalmente. Pero el disfraz, las cartas y la suerte, la dirige Luis Omar. No. Luis Omar, cuando entra en el Clásico, tiene un proyecto de, literalmente lo llamó La Joven, pero no tan joven. Y su idea era recuperar, ya cuando entra Luis Omar, ya había 5 jóvenes promociones. Yo era de la tercera, pero después de mí había 2 más. Bueno, ahora ya 3. Ahora hay 6. Entonces, cuando entra Luis Omar, dice, voy a recuperar a elenco de las jóvenes, de todas las jóvenes, de la primera hasta la quinta, los voy a mezclar y voy a hacer un proyecto que fue el disfraz, las cartas y la suerte. Entonces me vuelven a llamar porque era un proyecto dirigido por actores que habían estado en las jóvenes e interpretados por actores que habían pasado por las diferentes jóvenes. De hecho, en ese montaje estábamos desde la primera hasta la quinta promoción. Actores de la primera a la quinta. Eso no lo he visto yo. ¿De qué número de elenco? Éramos... Ese montaje también es para hablar aparte, porque no fue muy acertado, ahora te cuento. Ahí estábamos, éramos 12 creo. 12, pero se hicieron más cosas aparte de este. Yo participé en este. Este proyecto se hacía en la sala B, en la sala pequeña de arriba del Teatro de la Comedia, y eran 3 obras de dramaturgas del siglo XIX, porque querían recuperar a las dramaturgias de mujeres del siglo XIX. Entonces son el disfraz, las cartas y yo participé en la suerte. El grueso de estas 3 obras daba una duración de 3 horas. 3 horas. 3 horas sin descanso. En la sala pequeña. No tenía comida. Con un par de semanas que estuvo el aire acondicionado roto. El público que fue allí, en esas 2 semanas, se ganó, pues vamos, la gloria bendita. Claro, además es que era muy difícil porque lo hablamos, incluso tuvimos un momento de crisis, hablamos con Luis Omar y con Xavier Albertí, que es el adjunto de Luis Omar, porque claro, el problema era que cada obra tenía una duración diferente. El disfraz duraba, creo que eran 45 minutos, las cartas como 1 hora y algo, y la suerte era como otra media hora, 40 minutos, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde hacía el descanso? Porque lo hacía en el disfraz que solo habían pasado 45 minutos, o lo hacía después de las cartas que solo quedaba media hora. Era raro, ¿no? Entonces, claro, de repente eran 3 horas de función. Pero hay una cosa muy interesante de lo que estás diciendo, que te lo voy a preguntar respecto a que la dramaturgia de ese orden lo haría Luis Omar. Albertí, fue Albertí. Albertí, perdón. Xavier, sí. ¿Y por qué es ese orden y la Creo, no, más allá del tiempo? Se habló también, creo que fue por la cronología de cuando se editaron las obras. Decidió respetar la cronología para ver como una especie de evolución también en la escritura y sobre todo porque además era una catalana, la suerte era de Emilia Pardo Bazán, de gallega, y las cartas de Madrid, creo, no me acuerdo el nombre ahora también. No me acuerdo. Pero era una dramaturgia de una catalana, una madrileña y una gallega. Y lo hizo por orden cronológico. Interesante. Sí. Lo cronológico. Pero la forma en la que lo presentó, la forma de escribir. La forma en la que lo presentó el espectáculo, que había muy buenas interpretaciones, porque por ejemplo las cartas era un monólogo, que lo interpretaba Mamen Camacho, una actriz que ha salido en Servir y Proteger, no sé si habéis visto la serie, y de televisión, es muy buena, y la verdad que fue un gran descubrimiento para mí, porque yo la conocía como compañera, pero no la había visto actuar. Pero no, el formato no fue acertado, porque la gente estaba deseando que terminase, claro. Pero el escenario... El escenario era el mismo para las 3 propuestas. Había una escenografía que servía para las 3 propuestas. Y había 3 direcciones muy diferentes, porque el disfraz era una adaptación súper contemporánea, con proyecciones, con un actor cantando una canción de Cher, bueno, una cosa muy loca.
como la más clásica, porque la directora que dirigió ese montaje quería llevárselo a la Galicia profunda y misteriosa y también oscura y tal, y era como más convencional el montaje, digamos. Entonces, la verdad es que por separar los proyectos funcionaba muy bien, pero en el conjunto el público acababa muy cansado y sobre todo diciendo, a ver, yo aquí he venido, ¿qué me estás contando? Porque esto es muy loco, pero esto, no sé, pero yo qué sé, era muy raro, el conjunto era muy raro. Un mirado extraño, ¿no? Era muy raro. Sí, Brian de Palma, en Domino, que se rodó en Almería, que no me pagaron. Venga ya. Bueno, es una historia también. Es que aquí no es lo que hay que contar, la historia... Nunca es oro todo lo que reluce. De repente tú te ves actuando en una película con Brian de Palma y con un actor de Juego de Tronos y dices tú, hostia, de aquí a Hollywood. Y luego te das cuenta que estaba con un juez para que me pagaran, tío. ¿Qué dices? Como te lo digo. ¿Eso qué año fue? El 17 también. El 17. Cuando la grabé en el 17, pero la peli tuvo un montón de problemas de producción, no salió hasta el 19 o el 20, no me acuerdo. Y luego también has estado antes de casi cada vez que estudiabas, estuviste en la serie de aquí de Canal Sur, ¿no? Sí, de... No, fue en Arrayán. En Arrayán, esa. En Arrayán, eso. Sí, serie, claro. Una película. Arrayán. Sí, en Arrayán. Sí. Ahí antes casi que estaba estudiando. Estaba estudiando justo. Además me daba, yo empecé en Arrayán también como figurante normal. Esto también es historia, porque esto viene de cuando yo ya tenía 12 años. Yo tenía 12 años. ¿Qué dices? Espérate. Yo tenía 12 años y estaba, no Arrayán, Plaza Alta. Ah, es verdad, anteriormente en Plaza Alta. Entonces yo ya de pequeño era ya muy friki, me gustaba imitar, me gustaba hacer teatro, me gustaban muchas cosas. Entonces mi madre, que siempre ha sido muy pro a fomentar lo que a mí me gustaba, de repente nos enteramos de que Plaza Alta se robaban Coín. Sí. Y un día nos dice, vamos a ir de campo. Un día que descansa mi madre, que descansa 3 semanas muchas veces, vámonos de campo. Vámonos más cerca de y vemos a ver si vemos los platós y tal. Claro, eso se roda en Coín, en una se llama la ciudad del cine, sí, que son como una ciudad de mentiras, lo que hay dentro. Y un bosque, un sitio muy bonito, que ardió, una parte de ello ardió. Pero eso se mantiene, los estudios se mantienen. Se mantiene. Yo hace muchísimos años que no iba, pero bueno. Y total, fuimos, estamos allí viendo y de repente estaba justo el rodaje de la serie. Claro, yo flipando, digo, mamá, quiero verlo, total. Estaban grabando, bueno, pues estaba grabando ese hombre con Cuca Escribano, también en el supermercado, que el supermercado era el único decorado que no era fachada, porque cuando tú ruedas muchas veces, por ejemplo, estos platós concretamente, lo que se rodaba era la fachada de fuera, eran los exteriores, porque luego, cuando tú veías la casa por dentro, era otro sitio, te tenías que ir a los platós que estaban en otro lado, era muy curioso. Entonces yo estaba allí mirando como espectador cómo grababa y de repente dice el de producción, oye, vosotros chavales, ¿queréis salir un momento aquí que necesitamos una gente que va a comprar supermercado tal y cual? Claro, yo digo, pues yo sí, por favor, yo quiero salir. Y esa fue mi primera incursión. De hecho Pedro, que con la coña me tiene hecho un meme de mi capítulo en Plaza Alta porque salgo comprando y yo era muy gordito de pequeño. Entonces se ríen de mí, de cómo yo era de pequeño. Bueno, y de ahí pasan los años, yo ya digo, venga, quiero hacer de dramático. Y me llaman para figuración también normal en Arrayán. Empieza Arrayán y me llaman en figuración normal. Empiezo ahí. Claro, yo le había mandado ya tu currículum. No, yo no mandé nada. O sea, quiero decir, yo esto me llegó de carambola también porque conocía a la que buscaba la figuración, la conocía y dijo, ¿te quieres venir a hacer de figuración? Y así empecé. Eran 24 euros, me acuerdo yo, por 8 horas. Se daba un bocadillo. Pero yo más contento que todas las cosas, claro. Pero claro, fui una vez, otra vez, me siguieron llamando, hasta que un día me dicen, oye, ¿tú quieres decir una frasecita? Digo, ¡hombre, claro! Y claro, ya me empezaron a llamar y me encasillaron en una trama que era policíaca, que era una investigación policíaca, y ya a partir de ahí empecé a trabajar con Katy, que era el comisario, Manuel Pro, que era el subinspector, digamos, y yo era el policía que siempre estaba por ahí, que siempre la cagaba normalmente, porque siempre yo venía a traer problemas. La frase que yo decía la pasaba por problemas. ¿Ese qué personaje incluye del arte? El capitán. Sí, es verdad. Capitán. Entonces, claro, cuando ya empecé a decir las frases solamente me llamaban solamente cuando había escenas de esa trama policíaca, digamos, y ya solamente iba, a lo mejor me daba tiempo, estaba estudiando justo. Había días que me levantaba, tenía que rodar a las 6 de la mañana y para las 9 a lo mejor ya estaba en Málaga de vuelta para entrar a clase. Y así me fui un poco pagando también los estudios de arte dramático.
con una raya también. Entonces, ¿este videobook cuándo te lo hiciste? Este videobook me lo hice ya en Madrid, que además yo... ¿En qué año? Hace ya tiempo. Hace ya tiempo. Hace mucho tiempo. Por eso ahora me veréis. Es muy gracioso y es muy... Yo es que soy muy perezoso para estas cosas. Yo soy más de teatro que de cine, la verdad. Sí, además puede ser que sí. Y sobre todo porque lo audiovisual me da mucha pereza. Tenía que renovar fotos. Yo no me gusta hacerme tampoco muchas fotos y vídeos y tal y cual. Pero sabía que tenía que hacerme algo de esto. Entonces digo, uno tiene un videobook, todos los actores claro, tienen un videobook, claro. Digo, bueno, ya que lo hago a mi medida, como a mí me gusta. Entonces me inventé un guión. Realmente es un actor que era yo, que iba a hacer una prueba, que en la prueba me iba con la pistola, que luego, como iba tarde para el casting, secuestraba un coche, digamos, robaba un coche para que me llevaran al casting y toda la historia, bueno, que la historia es mucho más larga, pero nada, o sea, me dijeron, tienes que hacerte un videobook. Y yo, a mí eso de grábate una escena cómica, una escena de época y una escena dramática. Y claro, grabarlo así por separado, digo, mira, ya que me meto, me enfango, hago una cosa que a mí me gusta y escribí el guión de esta chorrada. y ahí metía la escena de comedia, la dramática y la de época. Bueno, y mirad, aquí como director, aquí no hay más, ¿verdad? La vida es cuento, No hay más. de Olmedo, La vengadora de las mujeres, que ya es de Factoría Chegaray, por cierto, que no es de jóvenes clásicos, Factoría Chegaray, en el año 21, no hace mucho, y Fuenteovejuna. ¿Fuenteovejuna con V o con B? ¿Quién me lo dice? ¿Fuenteovejuna es con V o con B? Y juntos separados. ¿Y juntos o separados? Tiene una explicación. El pueblo real es Fuenteovejuna separado y con B. Sí, señor. Fuenteovejuna. Siempre lo notifican. Pero la obra. La obra de teatro es junta y con V. Y pues eso es yo creo que por la época en que se escribía el nombre diferente que ahora. López de Vega ya lo escribe. En el castellano clásico, los pueblos y ciudades tienen unos nombres que después se han reestructurado con los años. Es que ¿De qué siglo exactamente? Bueno, en 1600. 1620 algo, 1620 algo. 23, No, por ahí. Sí, puede ser. 23. La cosa es que. No, 1618. Antes 1618 creo. Bueno, no sé, no, bueno, puede ser. Entré por ahí, entre el 18 y el 20 algo. La cosa es que, claro, en la época de López de Vega la B y la V se escribía igual. Exacto. Entonces él era como la V chica de ahora, pero para las B también era la misma. Había solamente una B, una V, B. Muy de WhatsApp, muy de WhatsApp. Entonces ya en las transcripciones de después se ha mantenido, digamos, el formato de López, que era la V, pero el pueblo es Fuenteovejuna. Pero es que además el pueblo no es Fuenteovejuna de oveja, es Fuenteovejuna de abeja, porque viene de Fuente Abejuna, de Melaria, porque era un pueblo típico de miel. Claro, por eso compré el pueblo. Y además el escudo del pueblo es una abeja, tiene una abeja. Entonces, claro, Fuenteovejuna se hace, a ver, yo de memoria lo recuerdo, pero no acierto. Lleva ya como más de 50 años, ¿no? 40 y tantos, 50 años, porque en la época de... La primera que se hizo fue en 1923. Ah, no más. 1923, y tú tenías razón con lo de la fecha de López, porque en el 23 hacía como 300 años exacto de la obra de López. Y así por eso lo asociaba yo. Claro, por eso fue en 1923, fue la primera representación que se hizo en el pueblo por la compañía de Margarita Xirgu, la gran Xirgu, ¿vale? Que además hay constancia de que Lorca asistió como público a esa representación, porque era muy amigo de Margarita Xirgu. Y a partir de ahí la tradición de que esa representación, como puede ocurrir lo que tú has contado antes de la otra función con una compañía amateur, el pueblo participa, ¿no? O como ocurre aquí con la famosa representación del Paso del Río Gordo, que lleva más de 60 años representándose, pues se lleva una tradición en que el pueblo hace toda la parte de pueblo, de coro, y los personajes también principales
Pueden ser ya, van pasando de unos a otros y es amateur, pero a la vez una gran puesta en escena porque lo han dirigido también grandes. Rivas Sheriff creo que también dirigió Margarita Silva, que es la de que dirigió Margarita Silva, y otros tantos por allí han pasado. Sí, realmente la historia del montaje popular tiene como dos partes. Desde el 23 al 65 por ahí solo se hace 3 veces y por compañías profesionales. Luego hay un parón de 30 años y no se retoma hasta el 92. En el 92 se empieza a hacer por el pueblo. El pueblo son los actores. Y desde el 92 hasta el 2000 estaba grabado. Los actores hacían playback. Porque eran gente del pueblo, no tenían experiencia ninguna. Entonces grababan en un estudio todo el texto de Lope de Vega, luego ellos lo interpretaban en la plaza del pueblo, pero era una grabación. Ellos solo movían la boca. Y ya a partir de 2000 los actores empiezan a interpretar con un micro y tal y cual. Y se hace normalmente pues cada 2 años, 3 años, depende también mucho de los ciclos políticos, pues depende mucho del ayuntamiento, sí. Entonces, tiene como esas dos partes. En los primeros 30 años, del 23 al 62 creo que fue, 3 veces, y luego del 92 hasta este año, que hay representación en el 24, pues otro periodo, ¿no? Que cada 2 años. Y por ahí ha pasado Manuel Canseco, Javier Osorio, de la Viebel, el director de la Viebel, Emilio Goyanes, yo con Pedro y yo. El año 22, a través de una convocatoria, o fue que... Esto fue cara dura. Ah, sí, ahí con el proyecto. Otro 30. Tenemos ya suficiente currículum como jóvenes clásicos. Oye, yo no sé si era porque tuviéramos suficiente currículum. No, porque yo creo que fue por el plan de... Hostia, está guapo, le quiero hacerlo. Está chulo. Yo nunca he ido a verlo y tenía siempre ganas de ir, y ya esta vez me sentí obligado. Digo, voy el último día, porque fui el último día, estuvo chulísimo todo el final del último día, y entonces me sorprendí. ¿Cuánta gente cabe en esos graderíos? 1200. En la plaza, un graderío gigante. Se monta, la plaza se cierra completamente. Cerrada completamente, y la plaza es muy especial porque tiene como todo lo que es el concepto de plaza y unos graderíos que suben hacia arriba, hacia la casa consistorial y la iglesia al otro lado, todo con un diseño de iluminación que lo hizo Pedro Jofcuy, y bueno, y él actúa ¿de quién? Actúa del autor. Eso es un giro buenísimo. Y parece egocentrismo, pero nada más lejos de la realidad. Es pura buenísimo. Necesidad. Y ahora os cuento. Porque claro, cuenta. Es que la cosa era que cuando presentamos el proyecto es porque nosotros en 2018 fuimos con la Secreta Horario a Fuentovejuna, al Festival de Teatro Clásico. Fuimos para la primera obra, fuimos a actuar al Festival de Teatro Clásico organizado allí. Justamente ese año me llama Rafa Torán para que dé un curso de verso yo a los actores que van a participar en ese montaje. Entonces yo le doy el curso de verso y ahí ya hago amistades con alguna gente del pueblo. Claro. Con Ángel Martín, que era el de Cultura, que llevaba entonces Cultura. Entonces, yo veo la representación ese año, yo ya la conocía, evidentemente, pero no la había visto. Fuentovejuna de mi obra favorita y de repente la veo. El año 20. En el 18. El 18 fue porque en el 20 fue la pandemia. Es verdad. 18. En el 18. Y fui a verla y dije, yo digo, ostras, yo esto quiero hacerlo. Me parece flipante. Total, que en el 19 hablo con Pedro de Telecual y digo, no hay huevo, de presentar un proyecto. Y le dije, vamos a meter al personaje de Lope de Vega, a ver cómo cuenta la historia de Fuentovejuna. Me documenté un poco para ver lo que habían hecho en la edición anterior y para darle un toque original. Y fuimos, presentamos el proyecto y realmente creo que estaba Mago y Mira, presentó otro proyecto ese año. Y sí, Mago y Mira y Mariano de Paco también. Y nosotros, 3 proyectos se presentaron ese año. Pero claro, nosotros éramos los más baratos, también te lo digo. Éramos los más baratos. Los más baratos y los más abiertos a mimetizarnos con el pueblo, porque Mago y Mira dijo que iba 15 días y no iba más. Y el presupuesto de Mago y Mira era como el de ella sola, atención también, era 3 veces el de toda nuestra producción. La diferencia era abismal. Entonces, claro, cuando el ayuntamiento, que estaba así, dijo, mira, estos chavales yo no los conozco de nada, pero son los más malos. Ahora ven por dónde sale la historia. Confiamos en ellos y no vean lo que montaron. Y la verdad que salió muy bien la jugada porque tuvimos
tuvimos que reutilizar, reciclar cosas de años anteriores, pero la propuesta de meter a Lope de Vega era muy original y llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Que la gente del pueblo es un pueblo un poco cerrado y particular. Todos los pueblos son cerrados y particulares. Entonces, claro, abrimos un casting para ver los personajes de ese año, porque claro, cada año se tiene que renovar un poco el elenco. Y total, abrimos el casting y decimos, estamos buscando el personaje de Lope de Vega y de un cómico, que eran los dos personajes nuevos, que iban a contar como la historia, ¿no? Que iban a contar cómo se hizo Cuento de Pueblo. Y nadie se presentó para esos dos personajes. Nadie. Y nosotros buscando a la gente, pero oye Lope, que está chulo el personaje, mira, tal igual. No, yo aquí que me lo sé ya, me lo sé de escucharlo, me lo sé de saber. Claro, por el suyo de haberlo escuchado otro año. No, es que yo quiero hacer el malo, todo el mundo quiere hacer el malo. Y nadie quería hacer el enamorado, de un frondoso, nadie. No, pero, y López, no, total, que me dice Pedro, dice, mira, pues como somos dos dirigiendo y tú eres actor, hazlo tú también, porque es que si no, pues ahí que hice yo de López de Vega. Y está muy bien el giro ese porque realmente es un narrador. Del 21 al 25 de agosto está este año, ¿sí? ¿Y qué la hace? ¿Qué la lleva? Mónica, era nuestra ayudante de dirección, ella presenta un proyecto, y ella es del pueblo también, y ella estudió arte dramático en Córdoba, creo que fue, y fue nuestra ayudante de dirección el año pasado, en 2022, y ella lo va a dirigir este año, sí. O sea que no interesaba a vosotros continuar de nuevo con esa aventura. No, nosotros hemos presentado un proyecto. Ah, también. Sí, lo presentamos también y realmente Silvia dijo que nuestro proyecto era continuista con esta idea. Teníamos como una vuelta de tuerca más con el personaje de López y de Río y de Chundo. Sí. Lo que pasa es que Silvia dijo que no le podía decir que no a alguien del pueblo cuando ya había un precedente que ya lo había hecho. ¿Cómo le dices que no a una persona cuando ya otra persona del pueblo ya la había dirigido? Claro. Entonces dice, de verdad... Estrategias. Sí, estrategia también política, un poco, también. Pero nosotros teníamos un proyecto, era la continuidad de esta fundación. Pero nos falta la vida sueño. La vida sueño, porque eso es una novedad absoluta, ¿no? De idea escénica a la vez que se graba, lo cual estimula mucho más el espacio del ritual, por un lado, de esa... ¿Quiénes fuisteis los que estaban de los aquí? Casi todos, hala, bien. Pues muchas gracias, porque realmente estamos un poco preocupados, porque quiero decir, era una propuesta nada convencional, era bastante arriesgada por el concepto de ficción sonora, de que, no sé, teníamos miedo y decíamos, a lo mismo hay gente que se cree que vamos a hacer la vida sueño de verdad, y se va a llevar un saco. Pero en el título pone ficción sonora bien claro, digo yo que, bueno, no sé, y nos generaba mucha duda sobre todo porque creíamos que no iba a venir nadie, así que os agradezco que vinierais, la verdad. Pero agradezco la reseña. Más gente de la sí, pero bueno, que al final también os lo quería agradecer porque... La vida es sueño está dentro del marco de la... Bueno, leísteis la crítica que hicimos, me parece, está en el marco de esa idea de... Más que de podcast, radiofónica, sí, que viene con la historia con Inglaterra, ¿no? ¿De dónde procede la idea de las grabaciones sobre el teatro clásico, que esta es la última que habéis hecho, ¿no? Si yo tengo entendido eso, que esta es la última. Ah, sí, vale, ya te explico. Sí, no, yo llevo, la compañía lleva ya también varios años, porque con la pandemia precisamente hicimos Canciones de Olmedo, que es otro proyecto que yo dirigí, que era un musical del Caballero de Olmedo, y con la pandemia colaboramos con la Universidad de California en Los Ángeles, que hace un festival de teatro clásico, pero como había pandemia no podían llevarnos allí, entonces lo hicimos de manera virtual. Entonces ahí establecí un contacto con esta Universidad de California y a partir de ahí entramos en una colaboración en la que nosotros hacíamos audiolibros. Hemos hecho de audiolibros. Valor, agravio y mujer, y mujeres y criados de Lope de Vega, mujer y criado de Lope de Vega, y Valor, agravio y mujer de Ana Cara, ¿vale? Entonces, ahí empecé a interesarme un poco por el tema del audiolibro, los sonoros, podcast, y de repente, hace como cuestión de un año así, de repente me da una pájara y digo, quiero hacer un podcast de Siglo de Oro. Total, yo toda mi idea, primero voy a Pedro y le digo mi locura, digo, quiero hacer esto, y como Pedro me sigue siempre, pues ya me animo yo también. Y realmente hemos hecho un proyecto súper interesante que estamos intentando vendérselo a la
Ayuntamiento de Málaga, a ver qué tal. Y el último capítulo de la primera temporada, porque el podcast va sobre Siglo de Oro, pero de diferentes puntos de vista. Siglo de Oro y cine, Siglo de Oro y gastronomía, Siglo de Oro y feminismo, Siglo de Oro y las compañías que hacen hoy Siglo de Oro, no sé, es un podcast como para dinamizar el Siglo de Oro. Y el último capítulo era la ficción sonora de la vida sueño. Entonces con esta idea vamos al Cervantes y le decimos, mira, tenemos una locura, queremos hacer esto en directo, con público, no sabemos cómo va a funcionar, pero queremos retomar el concepto de radioteatro, en directo con público, para que el público vea también cómo se hacen los efectos sonoros, cómo funciona un poco todo este mundo. Y como Ana Ñoto también nos conoce, ya se jubiló, dijo, para adelante. Y de ahí sale el invento realmente, sale de grabar un episodio que va a ir en un futuro podcast, cuando lo tengamos. Claro, con la dificultad de que un montaje de como La vida de sueño, si tuvieran a todo ese elenco, que montarlo como producción sería imposible, inviable. Y claro, ¿cuántos días o cuántas veces habéis estado ensayando ese trabajo? Hemos estado desde el 3 de enero. Empezamos el 3 de enero hasta que estrenamos, todos los días, menos los fines de semana. Porque la coordinación, la limpieza, las voces, la forma de las voces en relación a la interpretación es magnífica y además engancha a los... eso es lo que estaba diciendo al principio de la conversación, que es lo del grupo, lo de la compañía de Coraje de Madre, que estáis quietos, estáis estáticos, pero la dinámica, la acción dramática está viva, tanto por la manera de haber hecho el trabajo de adaptación, que no le falta nada para contar la historia, como la representación y cómo conectas y estás viendo. Y a mí no se me cerraron los ojos en ningún momento, y en cambio una obra dramática que te caiga y te mueras cuando hay movimiento y hay escena, que significa que la vida se está haciendo en ese momento en relación a la interpretación de cada uno de ellos. Y la coordinación de los efectos sonoros que te meten en los caballos, en la batalla, en la lucha y en todo ello, y la colocación ritual del espacio es magnífica. Entonces disfrutámoslo más, salimos motivados a tope. Pues no dejaba de ser un experimento, la verdad. O sea, que era ahí un poco cobayas. Que yo tenga noticia, nunca se había hecho así algo así en Málaga. No, nunca. Yo la única referencia que tengo es en Almagro, desde hace un par de años. Almagro sí lo hace cuando el festival en verano suele hacer una ficción sonora en el Corral de Comedia. Y teniendo ese referente un poco, digo, ostras, a ver si lo podemos hacer en Málaga. Y con esa idea básicamente lo hicimos, pero sin ningún tipo de referente en Málaga. Y era un poco un reto porque, ¿cómo mantener al público enganchado durante hora y media, que dura, sin ningún tipo de movimiento escénico? El valor de la vida es sueño, independientemente de lo que se cuente, lo que se dice y la filosofía que representa. A ver, interpreta, haz tú tu propia análisis. Vale, que digo interpreta. Interpreta ese sentido, ¿no?, filosófico de lo que es la realidad, lo que es nuestra realidad, la manera de entender la forma de ser y de estar, ¿no?, en el mundo, ¿no? Claro. Que es una obra muy contemporánea, ¿no? Como yo le hice ese día estuvimos aquí una horita nada más, nos fuimos para allá y le hice una presentación, ayudado también por apuntes de María y por temas de los que yo tenía, para darle una situación de a veces dificultad de quién es quién. Sí. Porque la vida sueña. Y mira que no es una de las obras que tengan muchos personajes típicos del siglo de oro, sino que en realidad los que hablan son 7, los 7 que eran realmente. Luego, verdad que hay algún soldado, algún criado por ahí, pero realmente es una obra con pocos personajes para lo que suele ser el siglo de oro, en definitiva, que sale un montón de personas normalmente. Realmente es que el valor, quiero decir, hablar de la vida al sueño de Calderón de la Barca es que te hace sentir un poco como... Cuando tú ves un clásico y no has visto o leído algo sobre el particular, más allá de lo que es el programa de mano o lo que sea, a ver cuál es el conflicto, cuál es la situación, qué ocurre, qué relaciones tiene, y aquí hay todo un organigrama muy claro del planteamiento del centro de gravedad, que es Basilio, y cuáles son las relaciones de esa forma de entender las relaciones, ¿no?, para la redundancia, ¿no? Y entonces, cuando tú lo planteas, la vida es un sueño, es un frenesí. Yo sí lo creo, desde luego. Tú estás aquí de verdad hoy, aquí ahora. Pero
Pero, mira, hace poco vi la película que ganó el año pasado los Oscar. Toda la vez, en todas partes. Ahí plantea una cosa interesante que es como en lo infinito de diferentes universos posibles. Como que nosotros estamos aquí, pero a lo mejor nuestro yo está en otro universo paralelo y es otra profesión, en otro país, etcétera, etcétera. Y eso lo plantea la película y un poco también tiene eso la vida del sueño. Es decir, la vida es sueño, el sueño es vida. Toda esta dialéctica de ¿estamos aquí realmente? ¿Estamos soñando? ¿Cuándo soñamos? ¿Soñamos cuando estamos despiertos o cuando estamos dormidos? ¿O vivimos los sueños? O sea, ahí ya se puede empezar a liar la pelota y podemos estar aquí todo un día entero. En este caso, Calderón escribe esta obra en su última etapa, ¿no? No, al revés. 1636, con 36 años. Muere con 60. Con 81. Una cosa de longevidad increíble, parece. Fue su primer gran éxito en cuanto a que con esto se dio a conocer realmente y tenía 36 años. Sí, 1636 escribe La vida del sueño. Y ya funcionó en su época porque era una vuelta de tuerca todo lo que ya había planteado Lope de Vega. Lope de Vega también la estructura dramática cambia de Lope de Vega, cambia y lo hace más ágil, esa manera de entender la dramaturgia de las obras. Yo no sé si más avanzado que Lope. O sea, sí, claro, es más avanzado que Lope sienta unas bases, eso es, y Calderón o la sigue o se revela contra las bases de Lope, pero sobre todo lo que hay en 1636 es que Lope de Vega precisamente ya ha sembrado para un público que ya está hecho a las funciones del corral de comedia, entonces ya Calderón se puede arriesgar con unos temas más filosóficos, porque lo que funcionaba por aquella época eran sobre todo las comedias de capa y espada, ¿vale? Pero ya con esta, había dramas también, pero quiero decir que con esta obra Calderón de repente planta sobre el escenario un problema filosófico que tiene sus momentos cómicos con Clarín, pero que no deja de ser una reflexión de, bueno, en aquel momento la obra duraría 3 horas mínimo. Una reflexión de 3 horas, ¿vale? Entonces, de que el público piensa en aquel momento, ¿no? ¿Cómo existe la selección del elenco? Bueno, por conocido, porque tú sabes que sí, por afinidad. Mira, por ejemplo, Juan Antonio, quien nacía de Basilio, ha trabajado muchos años en la radio y yo ya he trabajado con él en La Vengadora de las Mujeres y hemos hecho locuciones juntos. La que hacía de Estrella es mi compañera con la que yo he hecho todos los audiolibros, porque ella tiene una empresa que se llama Sonolibro y que hace audiolibros también. Entonces ella está totalmente curtida, tanto en el ámbito de poner voces, también estudió conmigo en la escuela, en el ámbito de poner voces, como sobre todo en el ámbito de la postproducción y de la grabación. Luego aquí tenemos a Javi Cereto, que también tiene muy buena voz, que es Astolfo. Clotaldo era Gary Lari, también un compañero con el que yo no había trabajado, pero que también tenía buenas referencias de él y que tenía buena voz también. Rosaura es una chica que también hace doblaje y locución aquí en Málaga, que es Clio, Marina Clio. Y Clarín era Luca, que yo tampoco había trabajado con él, pero lo conozco a través de los patateatros, di una charla juntos también, dimos una charla juntos sobre el siglo de oro hace un año y pico, y es que es una maravilla de persona también, y siempre también es que es maravilloso también. Y bueno, si lo conoces como persona, es una maravillosa persona. Y que es difícil hacer esos momentos y esos puntos. No es fácil, ¿eh? Nada fácil. Es la parte más difícil. Es la parte más difícil, realmente es la parte más difícil. Es el más difícil. Yo sabía que estaba, yo dentro de escena sabía que estaba funcionando cuando en esas pequeñas intervenciones de Clarín la gente se reía. Totalmente. Digo, entonces la gente está conectada a la obra, porque si no se ríe es que está la gente... Porque tiene momentos puntuales y de repente todos los momentos escuchaba la risa del público y digo, están atentos. Están atentos, bien, seguimos. ¿No? Es como el termómetro, ¿no? Era como el termómetro, Clarín era el termómetro de que la gente estaba conectada. Enganchado desde el principio hasta el final de la obra. Qué guay, qué maravilla. La gente, tú ya sabes, cuando sale la gente del teatro Chegaray, se queda allí parado después de misa, después de misa que funciona la función, totalmente. Nadie se mueve de allí, nadie se mueve de allí. Además, La vida es sueño, yo la elegí primero porque también me gusta muchísimo la obra y porque además está escrita tan bonita, con tantas imágenes y metáforas, que era ideal para decir la locutada, para invitar a que el público
no tuviera que mirar ni a escena, sino que simplemente se dejara la mente libre y escuchara y empezara a imaginarse, ¿no? Un poco lo que hacen los audiolibros, las ficciones sonoras, ¿no? Pero en directo, ¿no? Para que también vosotros vierais cómo se hace el sonido de las palas, el sonido de los caballos, todo ese rollo, ¿no? Y a mí siempre me ha atraído mucho el mundo de la radio, muchísimo, muchísimo. Pero además para bien, en toda esta última época, de los últimos 10 años sobre todo, está creciendo. Como todo el mundo, vamos aquí con esto, escuchamos la música que nos da la gana. Mirar y ver y pararte una serie cuesta, inclusive antes de dormir, la ve uno en el móvil. Pero yo la radio la mantengo como el elemento transmisor, que transmite el concepto de la música, el concepto de la noticia en una hora determinada y por supuesto el audiolibro o lo que te dé la gana, que te da más tiempo de fregar los platos y de ir en el coche poniendo lo que tú quieras. Ahora consumo más sonoro que tele. Claro, seguro. Mira lo que tengo ahí, que le voy a poner, el próximo día vamos a ver un poquito o parte de esta producción de Elena Pineda. Que por lo que me habéis contado no tiene nada que ver con lo que dice, porque esto es una maravilla. Esto es una maravilla y lo vamos a ver porque yo creo que merece la pena verlo teatralmente. No se va a ver una producción teatral de estas características en Málaga, no se sabe cuándo. De modo que lo he puesto ahí como para ir haciendo un poco la elipsis del fin del momento este de haber tenido como invitado a José Carlos, que ha sido un rato magnífico y además súper agradecido por acompañarnos y para seguir animando a que se multiplique el público de espectadores. Hombre, nosotros sin público no somos nadie. O sea, si, mira la diferencia que hubiera sido de salir a hacer la ficción sonora y hubiéramos visto a 2 personas. Lo haríamos con toda el amor del mundo, pero no es lo mismo. Que ver de repente a todo el teatro lleno. Así que. Ya, pues eso fue maravilloso, claro. Y la cosa estuvo arrancando difícilmente, que yo lo sé. Muy difícil. Esto hablé con María y dije, María, ayudadnos, que yo creo que esto no va a ver nadie. Pero nosotros íbamos y además yo lo dije, mira, vamos a invitarte porque además necesitamos que haya momentos de un par de veces obligatorias de ver teatro al mes tenemos, ¿no? Yo les tengo ahora siempre un par de veces, porque de una manera u otra esta Factoría Segaray, que aunque no hay tanto este año, pero pasa el tiempo muy rápido, un mes sí, un mes no, otro mes. El festival ha sido muy denso, ha habido muchas cosas, por lo menos para los que hemos ido más, y ahora ya pues tenemos la Meinaque y alguna cosita que hay nueva en la sala del Percher, que ya se lo diré a final de mes, y al final siempre hay mucho teatro en Málaga, hay muchas cositas, aunque no tengamos salas suficientes como para que pudiéramos en los barrios aumentar a la gente a que vea teatro y acercarlo no siempre a la catedral, que a la catedral va hay público alto. Sí, eso es así. Esto es así. Hay que darle una pensada un poco a la forma de teatro en Málaga y llegar un poquito más. La Caja Blanca no programa de forma habitual, allí en el a veces Novil no hay programación tampoco, hay espacio. De modo que muchísimas gracias, que mucha mierda para lo que venga y lo que sea.